próximo año, o sea, en el año número 40 de la publicación de La Red Renovada. Y el contexto del texto, ya los comunicólogos saben la importancia de eso, es que en una parte de la encíclica, Pío XI está recordando la importancia que León XIII dio a las libres asociaciones intermedias, ¿no? En su época, 1891, como una respuesta a una tendencia que había habido en la Revolución Francesa, no sé si lo habrás visto en historia o en Enrique Aguilar, donde se habían suspendido por ley todos los gremios. No sé si se acuerdan de eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una respuesta importante de León XIII en ese momento fue rehabilitar la libertad de asociación, de las asociaciones intermedias, evitar que los gremios fueran cooptados por el nazismo, cosa que obviamente no logró, y resaltar de ese modo que no debía introducir esa libre asociación de los gremios, ¿no? Bien, en ese contexto, Pío XI, ustedes tienen así muy escolar, ¿verdad? Bien.
Un tema que siempre está pendiente en estas charlas, a ver, esta escasez. A ver, razonen un poquito. ¿Qué es todo aquello que el gobierno no puede hacer? ¿Qué sería todo aquello que el gobierno no puede hacer? A ver. Sí. No, ahí está. Mira. Supongamos que el principio dijera, el gobierno debe hacer todo lo que los privados no pueden hacer. Razonen un poquito, ¿qué es todo lo que los privados no pueden hacer? A ver, escuchen. Eso es lo que propiamente le corresponde al gobierno. Muy bien. ¿Y lo demás? A ver, se nos plantea más directamente. A ver, ¿los privados pueden hacer cultivo de 100 millones de hectáreas en el fondo del océano? ¿Por qué no? Muy interesante la pregunta. ¿Por qué no? ¿Los privados pueden colonizar Marte? ¿Pero por qué no lo hacen? Porque los recursos son escasos y se van asignando a necesidades prioritarias. ¿Ok? Y efectivamente, fíjense que en este momento, por ejemplo, hay lleno de Estados Unidos, que tienen como 2 o 3 multimillonarios que están yendo con sus propios recursos a dar vueltas por el espacio. ¿Escucharon el progreso? Bueno, pero son los recursos de ellos, o sea, no son impuestos de ustedes. ¿Qué sucedería si fueran impuestos de ustedes? Ustedes qué dirían, bueno, preferiría que mis impuestos fueran otras cosas más prioritarias. O sea, el tema de que los recursos sean escasos implica que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, agarren esas hojitas, cuando uno dice que el gobierno puede hacer todo aquello, porque todo aquello se enfrenta con el problema de la escasez. You may sit anywhere. Mira. No me vas a negar que los filósofos a veces pensamos. Bien. Entonces, la interpretación negativa del principio ya por lo menos deja salvada esta dificultad. El gobierno no debe hacer aquello que los privados pueden, y lo que los privados pueden a su vez tiene que ver con la asignación de los recursos escasos a las necesidades prioritarias, cosa que tiene que ver, como dijimos ya en el primer día, con lo que la estructura de precios va dictaminando como necesidades prioritarias. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que la estructura de precios va afirmando las necesidades prioritarias? Quiere decir que si hubiera un mercado libre y, por ejemplo, yo quisiera producir trigo en la Antártida, los costos serían tan absolutamente altos que me fundiría inmediatamente y la misma estructura de precios entonces me manda fuera de la Antártida a ser productor de trigo. Porque como bien dijo Felipe, ¿por qué no un privado no puede encarar la producción de trigo en la Antártida? Sí, bueno, un multimillonario podría hacerlo. Pero los recursos que necesitaría serían tan altos que sería un caso muy raro. Habitualmente, ¿por qué los privados cultivan trigo en zonas templadas? Porque los costos son más bajos. Así de simple. O sea, cultivar trigo en la Antártida sería casi imposible. No niego que con alguna tecnología insólita se podría, pero sería casi imposible a nivel de recursos. Eso quiere decir que la estructura de precios va determinando la estructura de lo prioritario. Fíjense, por eso lo importante es entender bien el principio de subsidiariedad, excepto que supongamos que el gobierno le diera a Cecilia, por ejemplo, un subsidio de 300 millones de dólares por día, con el cual producir trigo en la Antártida. Claro, ¿de dónde saldrían estos 300 millones de dólares por día? A ver, ¿se recuerdan? Saldrían de impuestos, ¿qué más? Deuda pública, ¿qué más? Inflación. ¿Ah? Entonces, claro, por supuesto que en realidad el gobierno podría subsidiar a quien quiera, pero tiene esos 3 costos. ¿Quiénes pagan la deuda pública, los impuestos y la inflación? Bueno. Todos nosotros. Así de simple. Entonces, este tema de la escasez y la estructura prioritaria de bienes y servicios es algo que hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, dicho esto, ustedes me van a decir, bueno, Gabriel, pero ya en todo lo que dijiste hasta ahora, de vuelta hay una mezcolanza impresionante entre un principio ético
de doctrina social de la Iglesia y temas de economía, o sea que parecen como que habitualmente se mezclan. Entonces, para no mezclarlo, vamos a hacer lo siguiente. El principio de subsidiariedad como tal, el principio de subsidiariedad, afirma que el gobierno no debe hacer aquello que los privados pueden hacer. Bien. Pero luego viene algo en lo cual, y esto también está en la hojita que les di, me parece que tiene algo que en relación a la doctrina social de la Iglesia sería sanamente opinable. O sea, fíjense que ahí en la hojita que les di hay algo que dice lo sanamente opinable. ¿Qué quiere decir sanamente opinable? Que viene la pregunta, ¿qué es aquello que los privados pueden hacer? O sea, ¿hasta dónde llega el ámbito de la iniciativa privada? No sé si me explico con la pregunta. Una vez dicho el principio, el Estado no debe ser aquello que la iniciativa privada puede hacer, en lo cual se expresa como principio general, viene la pregunta, ¿qué es aquello que los privados pueden hacer? Y esa pregunta, en relación a los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, es sanamente opinable. ¿Qué quiere decir? Que para contestarla hay que tener una teoría económica que tiene un nivel de autonomía con respecto a la teología. ¿Me explico? O sea, hay teorías económicas diversas con respecto a lo que los privados pueden hacer. Por ejemplo, los mismos partidarios de la doctrina social de la Iglesia pueden opinar diferente con respecto a si el gobierno debe tener en sus manos el petróleo o no, o si el gobierno debe tener los puentes en sus manos o no, o si las plazas deben ser públicas o deben estar administradas privadamente, o si la moneda tiene que ser estatal o privada. Todas esas preguntas no dependen de que seamos católicos, sino que dependen de qué teoría económica, para decirlo en términos de que los chicos de comunicación comprenderán, qué horizonte teorético de precomprensión va a contestar la pregunta qué es lo que los privados pueden hacer. Entonces, claro, fíjense, en ese sentido, el principio de subsidiariedad ha tenido como versiones más amplias o menos con respecto a la participación de la iniciativa privada. O sea, hay, bajo el mismo principio, criterios más proclives a la intervención del Estado y criterios menos tendientes a la intervención del Estado en función de cómo contestamos esa pregunta. Ahora, dicho esto, dicho que este es un nivel sanamente opinable, entonces, bueno, yo coherentemente con esto me voy a poner a opinar. O sea, lo que decir, ¿cuál es para mí el horizonte teorético que me permite contestar esa pregunta, ¿no? A ver, está aquí. ¿Algunas dudas? Los chicos que llegaron tarde, que por lo menos tienen la hojita. Las personas grandes que llegaron tarde también. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Pregunta? ¿Nada? Bien. Han callado. Muchos parciales. Bueno. Entonces, aquí viene un punto bastante complejo. A ver, ¿qué es lo que el mercado puede hacer? Comillas, hacer. A ver, nosotros ya hemos dado una respuesta general a esta pregunta. Hemos dicho, el mercado está para economizar recursos. El mercado está para que la estructura de precios señale la estructura prioritaria de bienes y servicios demandados. Y esa estructura de precios permite calcular económicamente cuál es la producción que es menos costosa para realizar determinados bienes y servicios. Bueno, es una respuesta general. Todas las dudas y preguntas que haya y comentarios, siempre háganlo porque este es un punto nuclear de teoría económica, donde economistas piensan diferente. Yo les digo, por lo menos, cómo piensan los economistas de la Escuela Austríaca de Economía, Mises y Hayek. El mercado está para asignar recursos escasos a necesidades prioritarias. Por lo menos suena bonito, no me van a negar. Asignar recursos escasos a necesidades prioritarias. Bueno,
Parece que eso tiene que ver con mercado. Bien. Pero diversas teorías económicas han asignado funciones diferentes tanto al gobierno como al mercado sobre tres temas. El primero ya lo vimos, dedicamos toda una clase al tema de la redistribución de ingresos. ¿Está? ¿Ok? Hemos dedicado toda una clase a ver qué sucede con aquellos que no pueden acceder al mercado y ofrecer bienes y servicios. Hemos dedicado toda una clase a esa famosa pregunta. ¿Qué hacer con aquellos que cuyos ingresos no podría depender del mercado, ¿no? Bien, la vamos a recordar después al final, pero por lo menos a eso ya hemos dedicado una clase. Ahora, hay dos cuestiones más que la mayor parte de los economistas la manejan bajo los mismos términos y que para muchos de ustedes sería la primera vez que la ven. Pero van a ver que voy a dar algunos ejemplos con los cuales son fáciles de comprender. Hay dos cuestiones más que habitualmente se discuten sobre si el mercado puede o no hacerlas. Uno, los bienes públicos. Y otro tema es las llamadas externalidades negativas. Bien. Primero vamos a tratar de definir qué es cada una de ellas. ¿Qué significa bien público y qué significa externalidad negativa? Un bien público es un bien en el cual todos podrían participar al mismo tiempo. Por ejemplo, fíjense, una puesta de sol. En realidad, fíjense que en cierta medida, si estamos, por ejemplo, en una playa, todos a la tarde asistimos a la puesta de sol. ¿Y por qué lo llamamos bien público? Porque todos podemos participar al mismo tiempo. O sea, de alguna manera no rige el principio de exclusión. O sea, cuando ustedes van a comprar una lata de Coca-Cola, bueno, esa lata de Coca-Cola no puede ser pública en ese sentido. Pero la puesta de sol en parte la podemos ver todos. ¿Está? Es un ejemplo fácil porque en principio nadie se ha peleado con respecto a si una puesta de sol tiene que ser estatal o privada. Al principio, ¿no? Los agnósticos dicen, bueno, la naturaleza nos la proporciona, y los creyentes dicen, Dios no hace ver la puesta de sol. Bueno, ¿okay? Claro, el debate podría estar, por ejemplo, en la playa, ¿no? Este sí ya sería un debate ya de este mundo, ¿no? Y en relación a lo que acabamos de decir, fíjense, en un bien público, de alguna manera, y coherentemente con lo dicho anteriormente, los bienes públicos, en principio, serían aquellos donde no solamente no está este principio de exclusión, sino que tienen una característica como de libre acceso. Por ejemplo, un puente, ¿no? Un puente, fíjense que habitualmente nosotros vamos ya sea por una ruta o por una pequeña plaza o por donde fuere y accedemos al puente. El ejemplo más clásico serían las calles de la ciudad, un bien público. Una plaza es un bien público. Entonces, en ese sentido, estos bienes de libre acceso serían llamados bienes públicos. Ahora, fíjense, a diferencia de la puesta de sol, en el segundo caso viene una pregunta importante. Estos bienes que en principio son de libre acceso, o sea que en principio no tendríamos necesidad de ir comprando en cada caso, las calles, las plazas, etcétera. No sé si quieren, si se les ocurre otro ejemplo, me dicen. Estos bienes, a diferencia del tema de la puesta del sol, les hago la pregunta, ¿tienen costo? ¿Tienen costo? O sea, ¿se utilizan factores de producción para producirlos? O sea, en un puente, ¿hay capital, trabajo y recursos naturales invertidos?
Sí, pero gran parte de economistas lo que dicen que esos costos, ¿por quién deben ser asumidos? Hay una teoría que afirma que en principio deben ser asumidos por el Estado. ¿Por qué? Justamente para que todos puedan acceder. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si la plaza tuviera un dueño y el dueño decidiera cerrar la plaza? Bueno, eso sería relativamente inconcebible. Entonces, en principio el gobierno asume el costo, ¿no? Y este costo, a su vez, ¿no? Que cuando el Estado asume el costo de los bienes públicos, ¿cómo se financian? ¿Cuál sería la manera más ordenadita de financiarlos? Impuestos. ¿Ah? Impuestos. Ok. Entonces, lo habitual es suponer que el mercado, por ejemplo, no puede ocuparse de estos bienes públicos. Fíjense qué tal. Lo habitual es decir, los bienes públicos deben ser estatales. ¿Por qué? Porque son proporcionados por el gobierno, cobrando impuestos a toda la población, asumiendo el costo. ¿Está? Bien. ¿Se entendió hasta ahora? No es tan complejo. Ahora, otros economistas, y acá me juego, con los cuales yo en principio estoy de acuerdo. A ver, necesito más pizarrón, vamos a poner, o necesito por lo menos ordenar el pizarrón. Otros economistas sostienen que hay otras posibilidades. ¿Podría haber algún, fíjense, bien público no estatal? ¿Qué querría decir, por ejemplo, un bien público no estatal? Puede ser, por ejemplo, una autopista concesionada. Exactamente. Primero, público en el sentido que fíjense que no rige el principio de exclusión. A la autopista acceden varios. Pero Sofía acaba de decir, una autopista concesionada. ¿Qué quiere decir? Una autopista que es financiada privadamente y de algún modo para entrar se cobra una especie de cuota. ¿Está? ¿A quienes decidan utilizarla se cobra una especie de cuota, que en este caso sería el famoso peaje? ¿Cuál es la ventaja económica del bien público no estatal? Aparentemente no parece ser políticamente atractivo. O sea, yo mismo me acuerdo, que comillas ya tengo mis años, yo me acuerdo cuando en la Argentina surgieron por acá también hay algunos que tienen algunos años, recordarán cuando comenzaron a surgir los primeros peajes, un montón de personas comenzaron a decir, pero qué terrible, yo antes viajaba gratis, yo no gastaba nada, y ahora me están cobrando. ¡Qué horror, qué barbaridad! Ahora, yo les pregunto, cuando las autopistas, o lo que en Argentina llamamos las rutas, y esta es la primera vez que fíjense que estoy utilizando la palabra, eran supuestamente gratis. ¿Qué quiere decir gratis? La paga de los impuestos. No, gratis. Sin costo. Que no tiene costo, que verdaderamente nadie paga nada. Eso se cumple acá. Excepto la playa, que la utilización de la playa tiene un costo. Acá, en cambio, en la puesta de sol que ves, en principio es lo que los economistas llaman un bien libre, que quedan pocos casos, ¿no? Esto sí no tiene costo. Estar en la playa sí, pero la puesta de sol en principio igual casi, porque casi no quedan esos ejemplos, igual casi que el aire que respiras, pero que ya tiene un costo, porque hay contaminación, hay que limpiarlo. ¿No? Pero acá, a ver, cuando alguien en 1960, ¿no? Viajaba por una ruta gratis, pero a ver, ¿qué quiere decir gratis ahí? A ver, ¿la pagaba o no la pagaba? Claro que la pagaba, lo que pasa es que no se le daba cuenta. La pagaba porque pagaba impuestos. Y ahí viene un problema que ya hemos visto. Habitualmente se pagan impuestos al Estado federal muy altos que uno no sabe ni para dónde van. Y bueno, se pagan y luego uno utiliza ciertos bienes públicos que, claro, en un sistema de ética pública a su vez son financiados con los impuestos como corresponde. Pero igual, fíjense cuál es el problema. Que personas que usaran o no la ruta
pagan impuestos para la ruta. Les voy a... Individualizar al contribuyente, ¿no? Exactamente, les voy a dar un ejemplo todavía más antipático, ¿no? Marcelo, que estudia en la UBA, ¿no? Habitualmente se considera que la UBA es gratis, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires es gratis. Pero ¿quiénes la pagan? Todos. Incluso y sobre todo los que no van a la UBA la pagan. Entonces, el tema de lo gratis es casi como una ilusión óptica. Cuando uno dice, por ejemplo, te fui a almorzar y le salió gratis, eso quiere decir que lo pagó otro. Es así de simple. Entonces, miren, esto para mí sería economía one-on-one, pero habitamos en un horizonte de comprensión donde suponemos que por algún arte de magia las cosas son como en las bodas de Caná. Ahí sí que había cosas gratis, que uno lograba la multiplicación de los peces, la conversión del agua al vino, ahí sí que era gratis, pero era un milagro. En condiciones naturales, todo lo que es escaso tiene costo. Siempre donde haya bienes escasos, lo gratis es imposible. Alguien lo paga. La pregunta es, ¿cuál es la manera menos costosa de pagarlo? ¿Cuál es la manera más económica? ¿Cuál es la manera que permite que haya más bienes y servicios potencialmente destinados para el mercado? Entonces, en mi opinión, la ventaja de los bienes públicos no estatales es que se asume un modo de pagarlos que habitualmente los economistas nos tienen llamados como el flat club, ¿no? ¿Qué quiere decir? Supongamos que quiere decir eso, un club, por ejemplo, ¿no? Una vez que ustedes pagaron la cuota del club, ustedes acceden a los servicios, o por lo menos, ya no sé si quedan así, en mi época era así, cuando yo era jovencito, que pagaban una cuota del club, del barrio, y accedían. ¿Ah? Y una vez que uno accedía al previo, aparentemente todo era gratis, pero porque se había pagado la cuota. ¿Tá? Incluso de bienes de libre acceso. A lo sumo había que ordenar, por ejemplo, cómo se accedía a las canchas de tenis, o cómo íbamos a la pileta, o qué sé yo, que no se tiraban todos al mismo tiempo, pero quiere decir, no es que te cobraran por cada una de las cosas. Ya no sé cómo es el mundo de los clubes en este momento, pero la ventaja es que, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? Difícil de ver, hay que razonarla. Para mí, la ventaja económica, por ejemplo, de una ruta concesionada, es que solamente paga el peaje aquel que va a usar la ruta. El que no, libera esos recursos a otras necesidades que él considera más prioritarias. ¿Está? Ustedes van a decir, bueno, pero la ruta la usan todos. Bueno, ¿qué quiere decir todos? Depende, hay que ver en cada caso. ¿Okay? Ahora, vuelvo a decir, si ustedes quieren ofrecer, a ver, si ustedes son partidarios de que el gobierno ofrezca un bien público estatal, o sea, comillas, si el acceso a la ruta es aparentemente gratis, tienen que ser conscientes de que la ruta está siendo financiada por impuestos, y ya no digo deuda pública e inflación, digo solamente impuestos, que están siendo pagados por personas que eventualmente no van a ir no tienen acceso a la ruta, ¿no? Entonces, esa es una diferencia para mí importante, ¿no? Convertir a los bienes públicos en bienes públicos no estatales financiados con un sistema de cuotas, con un sistema de acceso determinado, libera más recursos al mercado. O sea, supónganse que de cada 100 pesos que ustedes ganan, 60 les son quitados positivamente para ir a una ruta, o a un puente, o a un parque, o a una nave espacial. No es broma, esto se llama la NASA, que verdaderamente ustedes nunca van a utilizar. Entonces, a ver, pongámonos en Estados Unidos. La NASA, que es la empresa estatal más grande de Estados Unidos. Empresa estatal federal, cuidado, porque el gobierno federal tiene pocas empresas, los gobiernos estatales tienen más. En Estados Unidos, el mejor ejemplo de lo que es una empresa del gobierno federal es una NASA, ¿no?
Bueno, supónganse que de cada 100, ustedes 60 lo destinan a los viajes espaciales, a los cuales no van a ir. ¿Cuál es el punto de que destinen 60? Entonces, tal vez estos 60, si ustedes dispusieran de eso, si ustedes de estos 100 que ganan, en vez de quitarles 60 coactivamente, si disponen de los 100, ¿a dónde estos 60 que antes les eran quitados para un bien público, a dónde los van a destinar libremente como consumidores? ¿A dónde los van a destinar? No, sí, piensen en las posibilidades de esos 60 dólares que les quedan. Ahora, piensen. Libre, de utilización libre. ¿A dónde pueden destinar los 60 dólares? Bueno, la educación. Por ejemplo, contratar educación, ya sea la high school, ya sea la universidad. Otro ejemplo. La salud pública. ¿Cómo? Mejorar la salud pública. No, pero digo, ¿dónde los destinarían ustedes privadamente? Porque salud pública sería impuestos. Ustedes, los 60, ¿dónde los va a destinar? A mi obra social. Bueno, eso entraría en compras. ¿Ok? Eso entraría en compras, porque si su obra social es privada, entra en compras. ¿Qué más? Una cosa importante que se me está olvidando. Si no compran, ¿qué hacen? Ahorran. Bueno, pueden guardar ahorros. Ahora, fíjense cómo sigue la estructura. Fíjense lo importante del tema de la demanda. Las compras, a su vez, fíjense, síganme, las compras, a su vez, significan mayor demanda de otros bienes y servicios. Quiere decir que en ese caso, si hubiera menos impuestos para la NASA, habría más demanda para otros bienes y servicios que los consumidores consideran más prioritarios. Por lo tanto, habría menos Artículo 5, pero habría más otras cosas. Y acá viene un punto de filosofía política, ahora vamos a ver cuál es. Ahorro. El ahorro tiene que ver, es importantísimo, el ahorro tiene que ver con la estructura futura de producción. O sea que, dado que ustedes quitaron el impuesto de 60, hay más ahorro. Si hay más ahorro, hay más capital. Si hay más capital, hay más desarrollo en el futuro. Y hay menos pobreza. Estas son las cosas que no se ven. Miren que Federico Bastiat, un famoso economista francés, decía, la economía es la ciencia de lo que no se ve. Esto es muy importante, ¿no? Ahora, por supuesto, frente a lo que estoy diciendo, alguien me puede hacer una objeción no económica, sino política. Y ahí es un mundo abierto. Alguien me puede decir, perdón, Gabriel, no me vengas con novedades. Sé perfectamente que a los ciudadanos norteamericanos se les cobra 60, para la NASA no sé si es 60, pero eso está muy bien, porque sí debe ser. Sí, señor. Hay beneficios. Bueno, a ver, todos éramos más chicos de lo que somos ahora, pero cuando Kennedy en 1960, 61 puso como objetivo político llegar a la Luna, y casi como una forma de guerra pacífica contra los soviéticos, y todos los norteamericanos se convencieron por el discurso de Kennedy y felizmente comenzaron a pagar impuestos para ir a la Luna. Bueno, es un tema político. Lo que ocurre es que en ese caso el gobernante tiene que ser lo suficientemente honesto como para decir, miren, el gobierno, con el apoyo de ustedes, amados conciudadanos, va a llegar a la Luna. Pero miren que eso va a costar. O sea, la deshonestidad sería decir, ¿y saben qué? No va a salir nada, va a salir gratis. No, cuidado con eso. Kennedy tenía el objetivo político de la Luna, lo logró, magnífico, pero los millones y millones de dólares fueron incontables. ¿Ok? Eso hay que saberlo. ¿Ah? Cuando digo que diferenciemos el tema económico del tema político, siempre digo que los gastos del gobierno pueden estar políticamente justificados, pero son siempre gastos. Lo que yo no puedo es mentir y decir, sale gratis o es una inversión. Ni sale gratis ni es una inversión, es gasto. Ahora, puede estar políticamente justificado. ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer que yo fuera presidente de la Argentina y dijera, bueno, vamos a hacer estoy diciendo cualquier pavada, ¿no? Supongamos un escenario internacional donde dijera, bueno,
tenemos que llevar las Fuerzas Armadas hacia el sur porque nos van a atacar los marcianos. Bueno, perfecto. Es un gasto. ¿Ven lo que digo? ¿Está políticamente justificado? Bueno, sí, porque nos van a atacar los marcianos, las Fuerzas Armadas, pero es gasto. Entonces, gasto quiere decir que no se está empleando ahorros para la fabricación de futuros bienes de capital, inversión para el futuro, sino que se está gastando en una cosa presente, que sea políticamente necesaria, que es el debate, pero hay que tener en cuenta que está. Pero para una pregunta. Sí, dime. Sí, vos decías que cuando hay un mercado libre, las inversiones se llenan. Pero si hay gastos que mejoran determinadas condiciones que posibilitan que vengan inversiones, por ejemplo, no sé, que haya mejores rutas, Bueno, ok. hace que vengan inversiones Sí. por... Bueno, está bien, está muy bien. Vos decís, supongamos que hubiera ciertos bienes públicos estatales que estarían entre política y económicamente justificados porque serían gastos de infraestructura que... Ok, es una buena pregunta. Estoy abierto al tema. Abierto quiere decir que en ese caso hay que debatir si el mejor modo de hacerlo es que el gobierno decida concesionar una actividad como dijiste antes y ver si las empresas privadas lo consideran suficientemente rentable. Si las empresas privadas lo consideran a futuro económicamente rentable, quiere decir que están viendo que ese tipo de inversión va a ser demandada por los consumidores. Si definitivamente no tenés respuesta de las empresas privadas, quiere decir que estás gastando en algo que no está haciendo, que de ningún modo va a ser demandado. Y ahí viene el mismo debate anterior. Bueno, pero aún así lo tenemos que hacer, ¿ok? Ahí es donde yo tengo una tendencia de decir cuidado en esos casos, ¿no? ¿Okay? Y eso tiene que ver con las funciones específicas del Estado y tiene que ver con algo que si querés buscar en internet se llama public choice. ¿Qué quiere decir? Es todo el tema de la hacienda pública, ¿no? Todo el tema de la decisión pública. Bueno, está el tema del incentivo al gasto. ¿Quién tiene mayor incentivo al gasto? Habitualmente el gobierno federal. En cambio, los gobiernos estaduales y municipales, como sus impuestos son más controlados por sus ciudadanos específicos, el incentivo al gasto es menor. ¿Ah? En cambio, el incentivo al gasto del gobierno federal es mayor porque habitualmente por un lado, a los ciudadanos les es difícil hacer la cuenta de cuánto están gastando en el gobierno federal con sus impuestos. Pocos ciudadanos se ponen a ver todas las cuentas del gobierno, se llama ignorancia racional. O sea, es muy costoso para mí ponerme a ver todas las costas de la hacienda pública. Y además, en una democracia constitucional, los gobiernos federales tienen una tendencia a pasar al siguiente el costo de sus propios gastos. Todo eso es muy importante. Por ejemplo, el presidente, no hablo de la Argentina, el presidente dice, voy a inaugurar tal cosa, sí, pero me endeudé. Bueno, pero la paga el próximo. O sea, es problema del próximo presidente, o sea, pero eso quiere decir problema de la próxima generación. Por ejemplo, una opinión muy particular. ¿Ustedes se enteraron del famoso tema del techo de la deuda en Estados Unidos? Significa que Estados Unidos está endeudado, como decimos en Argentina, hasta la coronilla. Bien. Hace poco, ya no me acuerdo cuánto, posiblemente algunos de la gente más grande se acuerde cuándo, el gobierno de Obama se enfrenta con un límite legal para seguir subiendo el endeudamiento. Se llama el techo de la deuda. ¿Qué hizo Obama? Convenció al Congreso que le permitiera elevar el techo de la deuda. Entonces se endeudó más todavía. Ahora, las cifras ya es más que trillonarias, son trillones y trillones de dólares, una cosa impresionante, ¿no? Bien, ¿quién va a pagar esta deuda? No solamente el próximo gobierno, las próximas generaciones, porque la única manera de pagar la deuda sin inflación se llama... O sea, ¿quiénes van? Obama en este momento, perdón, mi opinión, disculpe el joven maravilla si se ofende, está haciendo que los próximos hijos y nietos de las personas que en este momento tienen entre 30 y 40 sean los que van a pagar el techo de la deuda. En el mejor de los casos.
si es que el techo de la deuda no termina con la crisis total del dólar en Estados Unidos dentro de 20, 30 años. Porque posiblemente algún gobernante norteamericano, como lo está pasando, se vea tentado a decir, no, no vamos a subir los impuestos, vamos a emitir dólares. En cuyo caso el dólar entra en inflación, en hiperinflación y cae. ¿Se imaginan lo que eso significa? Cae China, cae Estados Unidos, caen todos los mercados que dependen de Estados Unidos o China, o sea, cae todo el mundo. Se debate por la elección de la nueva. Pero todo eso, ustedes saben que cambio de canal, ¿no? Cuando me pongo en filósofo hablo del olvido del ser, ¿no? Y cuando me pongo en economista aficionado cambio de canal y hablo del olvido de la escasez. Como si no existiera la escasez. Obama, ¿qué está haciendo? Está diciendo, miren, yo soy igual que Jesús en la boda de Caná. Todo va a surgir del gobierno federal, todo así, mágicamente. ¿Qué hago? Elevo el techo de la deuda. Como si fuera mágico. ¿Verdad? Como si nadie lo tuviera que pagar. Estas son cosas importantísimas. Bueno, me olvidé de una cuestión. Hay bienes públicos. Atención, recuerden esto, que comienzan como bienes libres. Fíjense, ejemplo, el suelo del océano. A ver, ¿cuánto es la expansión del lecho marítimo no cultivado en este momento? Infinito. 100%. Casi el 100%. O sea, ¿quién tiene una parcela en el suelo del océano? Nadie, que yo sepa. Puede ser, como siempre, nunca falta algún ultramillonario que diga, bueno, estoy cultivando papas fritas a 100.000 metros de profundidad. Nunca falta, ¿ok? Pero es un gasto de él. La petrolera que está creciendo. O alguna petrolera, muy bien, ese es un ejemplo más realista. Muy bien. Bien, ahora, tengan un poquito de imaginación. ¿Qué va a suceder en el siglo XXV? Cuando la población mundial haya aumentado y cuando se hayan desarrollado nuevas tecnologías para ir fácilmente al suelo del océano. Y cuando esas nuevas tecnologías permitan, con submarinos así impresionantes, tipo la ciencia ficción más avanzada, instalarse, cultivar. Entonces les pregunto, en ese caso, este bien público, que en este momento es un bien libre, ¿cómo conviene que sea la administración? ¿Estatal o privada? Si es estatal, sencillamente todo el mundo va a poder ir, es un bien libre, entonces todo el mundo va a poder ir a instalarse, pero todo el mundo significa cada vez más. Hasta que llega un momento donde ¿quién se instala en quién no? A ver, lo que les estoy diciendo es, supongamos que somos habitantes de un pueblito donde hay una plaza. La plaza tiene 100 metros cuadrados y en el pueblito somos 300 habitantes. A ver, ¿podemos todos disfrutar de la plaza que podría estar financiada estatalmente por los gobiernos municipales en esos casos? ¿No? ¿Me equivoqué de las cifras? Bueno, 100 metros, ¿qué quiere decir? Una hectárea. Una hectárea, gracias, perdón, gracias. Una hectárea, 300 habitantes. ¿Podemos todos disfrutar de la plaza? Sí, incluso no pasa nada. Vamos, caminamos, nos encontramos con el vecino, hola Juancito, ¿qué tal? La señora con los bebés, todo bien. ¿Qué pasa si pasamos de 300 a 300.000 habitantes y en la misma plaza? ¿Qué pasa? Se complica, ¿no? Nos chocamos todos, excepto que haya, escúchenme bien, en casa fondo, excepto que haya un sistema de asignación. El sistema de asignación más eficiente se llama precio. ¿Ven? Por lo tanto, las parcelitas de la plaza van a tener que ser asignadas con precios. Ahora te van a decir, uy, pero muy injusto, ¿qué pasa con las personas que quieren acceder a la plaza? Bueno, puede ser que el precio suba, pero al subir el precio, eso atrae inversores. Entonces los inversores van a decir, es rentable construir plazas para que acceda el público. Como siempre sucede en un mercado libre, si no tiene privilegios estatales, sube el precio y la oferta aumenta, no disminuye.
La oferta disminuye si viene un gobernante todo bondadoso y dice, no, yo voy a hacer que a esta plaza de 1 hectárea, como somos 100 millones de habitantes, accedan todos, así que voy a poner un precio máximo. ¿Qué ocurre? La oferta se va a cualquier otro lado y a la plaza, finalmente, no puede hacerlo nadie, se confunden todos, se chocan todos, están mal aseadas, están mal administradas. Lo que quiero decir con esto es que los bienes públicos libres, que son públicos sencillamente porque sobran, cuando dejan de sobrar porque la cantidad de capital y trabajo aumentó y se los puede explotar, deberían pasar a un sistema de explotación privada sencillamente para que haya precios y asignación de recursos. O sea, lo ejemplifico así. Supónganse que ustedes tienen... Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero esto ya sucedió. Esto ya sucedió sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Estudié en historia y el tema de la explotación agropecuaria, esto ya sucedió. Supónganse que ustedes tienen una tierra que son... Estoy diciendo cualquier tontería, 100 hectáreas. Supónganse que la cantidad de capital y trabajo da hasta aquí. Todo lo demás sobra. ¿No? Bien. Supónganse que la población va aumentando, el capital y trabajo va aumentando, quiere decir que podemos seguir expandiéndonos en la explotación de la tierra. Mientras tanto, fíjense qué interesante, los que van aquí van a un lugar inexplorado y es todo territorio libre, entonces no hay problema, podemos hacer un camping. Es más, esto sucede. Vamos por aquí y por allá, no hay nadie, ponemos un camping y no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando el capital y el trabajo siguen aumentando y finalmente todo es explotable? ¡Oh, qué injusto! Ya no podemos hacer el camping. Es que si no ponemos en el sistema de administración de precios y ponemos el sistema estatal, entonces la pregunta es, ¿quién explota qué? ¿A qué cantidad? ¿A cuánto lo vende? Y ahí se produce, ¿no? Bueno, esta es la diferencia típica entre administración estatal y privada. En la administración estatal no hay precios, todo se financia con impuestos a discrecionalidad del gobernante, y el sistema de asignación eficiente de recursos se corta, ¿no? Les gustará saber, pregúntenselo a Enrique Aguilar, que los primeros colonos anglosajones que habitaron los que hoy son los Estados Unidos, les estoy hablando de 1620, el tema de California, ¿no está? ¿Lo vieron con Enrique? ¿Ah? Bueno, ¿qué hicieron cuando llegaron? Pusieron una administración, pusieron todos los bienes en común, en cuartos, y quisieron hacer un sistema así totalmente evangélico. Pero cuidado, evangélico pero con propiedad privada, pusieron la explotación de la tierra en común. A los 10, 20 años empezaron a morir de hambre gravemente, porque como nada era de nadie, nadie se ocupaba de nada. Tuvieron que pasar a propiedad privada para incentivar la producción y para que la historia no prueba la teoría, estoy simplemente ilustrando. ¿Okay? Esto es muy, muy importante. Esto con respecto a los bienes públicos. Finalmente, disculpen que me extendí en este tema. ¿A qué llamamos externalidades negativas? Bueno, a ver, vamos a suponer que... Lara. Me he olvidado absolutamente, perdón. Estoy perdido. Vamos a suponer que Lara me quiere vender, acá tengo por ejemplo, un paquete de cigarrillos. Todavía es legal, por ejemplo. Bien. ¿A cuánto me vendes un paquete de cigarrillos? 10 pesos. Ah, son 10 ahora. Muy bien. 10 pesos. Ahora fíjense. Lara, Gabriel, cigarrillos, 10 pesos. Fíjense, es un intercambio entre dos, Lara y Gabriel. ¿Hay algún tercero afectado por este intercambio? ¿Algún tercero afectado? No, todavía no, ya sé lo que están pensando, pero quiero decir, ella me vendió el paquete de cigarrillos y yo voy a mi casa, estoy solo y lo fumo ahí. ¿Hay algún tercero afectado? En este caso que estoy poniendo. En este caso no, ¿ves? Primero, en el momento de la venta el cigarrillo está cerrado. Yo no lo fumo, ¿ves? Luego llego a mi casa, supongamos que vivo solo, no es el caso, pero supongamos que vivo solo,
Bueno, como fumar, no hay un tercero afectado. Ahora, yo sé lo que están pensando. Si yo me pongo a fumar ahora mismo el paquete de cigarrillo, que no va a suceder de ninguna manera, entonces habría más que terceros en discordia, ¿no? Perdón, habría terceros afectados por un intercambio que era de a dos. ¿Por qué? Porque el aire estaría contaminado con la nicotina y entonces un tercero lo respira, que es lo que estaban pensando, ¿no? Sí. Bien. Eso se llama técnicamente deseconomía externa. ¿Está? Deseconomía externa. ¿Qué quiere decir? Que por un intercambio libre y voluntario, un tercero que no tenía nada que ver resulta afectado por el intercambio, tiene un costo. El costo es que estoy respirando nicotina. ¿Ok? Así que, bien. Nuevamente, acá también no me quiero extender mucho, pero hay diversas teorías económicas, ¿no? La más habitual es que para evitar el costo a terceros, el Estado pone un impuesto. ¿Está? Un impuesto muy alto a las tabacaleras para desincentivar o para cobrar una cifra que pueda ser luego utilizada en salud pública, etc. Es muy respetable, no es que yo considere que esto sea un disparate total. Es totalmente razonable que cobramos un impuesto a las tabacaleras, lo gastamos en campañas de salud pública, en prevención. Es una manera de, fíjense, de mitigar la deseconomía externa. ¿Okay? Pero hay algunos economistas, por ejemplo, un famoso discípulo de Hayek llamado Coase, que por lo que voy a decir ahora ganó nada más ni nada menos que el premio Nobel, un artículo de 1960 y pico. Pero yo no lo leí en 1960 y pico, les cuento, ¿no? Yo estaba en otro en ese momento. Bueno, algunos economistas han sostenido que una externalidad puede llegar a ser internalizada. ¿Internalizada qué quiere decir? Cuando los privados tienen un incentivo, de alguna manera, para absorber entre los dos el costo. Por ejemplo, supongamos que, como sucede, habitualmente yo estoy dando clases en mi casa, ¿no? Y esto ya me ha pasado, esto ya me sucedió la semana pasada, el del departamento de al lado hace un asadito entre las 7 y las 8, ¿no? Y todo el olor del asadito inunda el living, ¿no? Y se podrán imaginar lo que sucede con mi charla de filosofía, ¿no? De repente, ¿no? No sé, algo como que distrajo a mis alumnos, ¿no? Y sobre todo a las 8, 8 y media, 9, ¿no? El olor a asadito, pero además muy bien hecho, ¿no? Bien. Fíjense, es un típico ejemplo de que es un costo para mí, o sea, se supone que como mucho café, una masita, pero un olor asado impresionante no me sirve para la clase. Bien, esto sucedió, es un ejemplo totalmente de la semana pasada, o de hace 15 días. Bueno, entonces, habría dos alternativas. Fíjense, o yo pago al otro departamento una cifra suficiente como para que él no haga el asadito, o él me paga a mí, a Gabriel, una cifra que compensa el perjuicio que me está causando al entrar a mismo. O sea, yo le digo, bueno, haz el asadito, pero me pagás una cifra. Pero ustedes me van a decir, pero ¿qué incentivo hay para hacer esto? ¿Por qué yo le voy a pagar a él o él me va a pagar a mí para compensar esto? Bien. En general, fíjense, en general no hay incentivos para hacer esto. ¿Por qué? Porque los costos de transacción jurídicos son muy altos, sobre todo en Argentina. O sea, si yo le digo al departamento de lado, me tenés que pagar una compensación, y si no la pagaste, inicio el juicio, el chico me va a decir, sí, ok, dentro de 30 años te la pago. ¿Ah? O sea, los costos jurídicos de transacción para incentivar
la internalización de externalidades son muy altos, sobre todo en Argentina. Pero si estos costos van bajando, si el sistema jurídico es cada vez más ágil, más eficiente, supongamos que ese supuesto, ¿no? Entonces, el incentivo que yo tendría para tratar de arreglar con el, o mejor dicho, el tercero en discordia tendría un incentivo para tratar de internalizar la externalidad mucho mayor, porque me podría decir, lleguemos a un arreglo privado, ¿no? O de lo contrario, podemos pasar un juicio y el juicio puede ser que sea perdido por uno o por el otro. O sea, a medida que los costos jurídicos de transacción son más bajos, y eso es muy importante en un sistema de mercado libre, el incentivo para llegar a acuerdos privados en estos temas son cada vez mayores. Cuando se llegan a acuerdos privados, además lo que se hace es crear nuevos derechos de propiedad. Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque estos casos que estamos viendo se producen porque los derechos de propiedad están mal asignados. ¿Está? Por ejemplo, supongamos el famoso café de Sofía, que veo que ya se lo tomó. Muy bien. Si yo deposito una gota de arsénico en el café, eso obviamente no es contaminación. Eso obviamente significa que yo directamente estoy interfiriendo en la propiedad de Sofía. ¿Ven el punto? Ella me puede demandar inmediatamente, porque en la Argentina también dentro de 30 años van a hacer juicio, pero es claramente una invasión en tu propiedad. Pero la contaminación, en cambio, implica que hay una gotita de arsénico dando vuelta y de repente cae en el vaso, como puede ser, por ejemplo, con la nicotina en el aire. Entonces, los nuevos derechos de propiedad son innovaciones tecnológicas que nos permiten tener nuevos derechos de propiedad sobre el agua, sobre la luz, sobre el aire, de tal manera de que en vez de contaminación se trate de invadir o no invadir propiedad. No sé si me explico en esto último. O sea, si un río, por ejemplo, a ver, supónganse 50 countries entrelazados por una administración en común. El río que pasa por ahí, los 50 countries, ¿van a tener un incentivo a que sea un río limpio? Pero por supuesto que sí. Y supónganse que un habitante de una de las casas del country lo contamina. Está invadiendo directamente una propiedad acordada. ¿Bien? La administración XX, que a su vez es una superadministración sobre los 50 countries, le va a decir, ¿qué estás haciendo? Es ilegal. Pero si el río no es de nadie, ¿qué sucede? Está todo el mundo tirando su basura, todo el mundo tirando otras cosas sobre el río. Total no es de nadie. Bien, si la propiedad no está asignada, lo que se llama externalidades, daños externos, es permanente. Bueno, todo este tema fue desarrollado por la Escuela de Chicago, en parte por la Escuela Austríaca de Economía. Busquen COUS en internet, van a ver que todo esto es un tema muy amplio, ¿no? Pero otra vez, sin ningún fanatismo, esto abre la posibilidad a que incluso estos temas de las economías externas sean finalmente asignados privadamente. No hay ningún fanatismo en decir esto. Asignado privadamente quiere decir que se minimiza la escasez. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre se minimiza la posibilidad de cobrar impuestos. Y eso lo digo permanentemente, ¿no? A mayor impuestos, mayor escasez. A menor impuestos, mayor economización de recursos. Eso es algo fundamental. Ustedes me van a decir, Gabriel, ¿me tenés harto con estas cosas de economía? ¿Dónde quedó la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia quedó sencillamente en una cuestión muy simple. El principio de subsidiariedad que afirma que el gobierno no debe hacer aquello que el mercado sí. ¿Ok? Por lo tanto, la conclusión a la que estamos llegando es que el principio de subsidiariedad va a tener una aplicación, fíjense, más amplia o menos amplia, o sea, el margen de iniciativa privada va a ser más amplio o menos amplio, en función de las teorías económicas que nos afirmen qué puede hacer el mercado. Ahora, si nosotros ya hemos demostrado de alguna manera que el mercado puede ocuparse de los bienes públicos, de las externalidades negativas y de algún modo también de la distribución del ingreso, quiere decir que legítimamente y de acuerdo con el
principio de subsidiariedad, yo voy a poder decir, bueno, el gobierno no debería ocuparse de aquello que tal vez el mercado podría ocuparse, o por lo menos debería dar incentivos para que el mercado pueda ocuparse. Eso es una conclusión. Ahora, si algún católico partidario de la doctrina social de la Iglesia tiene otra teoría económica, entonces legítimamente va a opinar diferente a mí. ¿Ven lo que yo llamo el nivel o el grado de lo que es sanamente opinable en relación a la doctrina social de la Iglesia? ¿Ah? Así que si un católico y otro católico opinan diferente sobre la extensión o no del principio de subsidiariedad, no es que uno es mejor o peor católico que el otro, sino que están manejando teorías económicas diferentes. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Pues debatir la teoría económica. Pero sin empezar a acusarse el uno al otro de hereje, que es lo que eventualmente sucede, no bajo ese término, ¿no? Pero sí bajo usos y costumbres tales como mi partido es el partido de la doctrina social de la Iglesia, propone la estatización del petróleo. Bueno, o mi partido es el partido de la doctrina social de la Iglesia y propone la privatización de los pirulines. ¿What? No se desprende de que tu partido, por ser de la doctrina social de la Iglesia, proponga una cosa y otra. Y además, en principio, no debe haber partidos que intenten monopolizar la doctrina social de la Iglesia, porque esta está abierta a versiones diferentes. O sea, no hay un partido de la doctrina social de la Iglesia, no hay un clericalismo de la Iglesia, no hay una única opción temporal posible para los católicos. No está el partido de los católicos. Los católicos tienen que estar en diversos partidos. Simplemente sin pretender decir que su partido es el de la Iglesia, porque es donde se arman los problemas. Ah, si yo estoy en el Partido Radical por ser católico, el que no está en el Partido Radical es un hereje. O sea, ¿what? Ahí hay algo que no camina. Miren que no estoy diciendo tonterías, ¿eh? No quiero ofender usos y costumbres locales, pero hubo un partido, no me pregunten cuál, hubo un partido en la Argentina que en los años 40 se presentó como prácticamente la iglesia oficial. Eso sucedió. Hay estudios de doctorado incluso sobre Roberto Bosca que estudia sobre eso. Eso sucedió y es gravísimo. Porque después, ¿quién queda comprometida con los disparates del partido político de la iglesia, los católicos? Hay que tener mucho cuidado con lo que se llama clericalismo. La pretensión que desde la iglesia se desprende un solo partido. Siglos después, claro, la iglesia es la que queda ridícula, porque el partido es omnímodo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, vuelvo a decir, si alguien opina como yo que los bienes públicos y las autonomías podrían ser privatizados, no tiene que comprometer a la iglesia con su propia opinión. Si alguien opina que no puede ser privatizado, lo mismo, hay que debatir la teoría. ¿Eso fue en 40? No, 50. Fue en el segundo gobierno de quien ya sabe. No, perdón, discúlpenme, en el primer gobierno. Con amplio apoyo episcopal. Incluso se llegó a hablar de la Iglesia Nacional P. ¿Okay? Iglesia Nacional P. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Bien. Y mucho más después cuando ese partido representaba no solamente la iglesia, sino la nación, el país. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, finalmente, como última cosa, acuérdense de algo que ya vimos. El principio de subsidiariedad tiene una aplicación, Hayek ya nombró, incluso bajo el nombre principio de subsidiariedad, de niveles de gobierno. O sea, hay un gobierno federal que nosotros llamamos gobierno nacional. Se supone que el gobierno federal, que tiene su administración federal de justicia, la Constitución Nacional y los tres poderes, no debe hacer aquello que los gobiernos estaduales pueden hacer, lo que nosotros llamamos gobiernos provinciales. Los gobiernos estaduales, a su vez, no deben hacer lo que los gobiernos municipales pueden hacer. Y los gobiernos municipales, a su vez, no deben absorber lo que las sociedades intermedias y la libre iniciativa privada pueden hacer. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, primero porque evita la tendencia al gasto del gobierno federal. Luego se respetan las autonomías de los gobiernos estaduales, lo cual significa respetar la libertad política de los ciudadanos estaduales. Porque si dependes económicamente del gobierno federal, se acabó la libertad política del gobierno estadual o provincial.
El gobierno estadual o provincial a su vez no debe absorber la autonomía de los municipios. Esto es importante porque la autonomía de los municipios es el lugar donde más se controla el gasto, ¿no? Si ustedes aplican el famoso principio no tributación sin representación, a ver, atención, no se distraigan. Si en un municipio se aplica el principio de no tributación sin representación, ¿eso qué significa? Que el municipio solamente puede elevar los impuestos si los ciudadanos a su vez lo votan. Y eso es un incentivo al no gasto. ¿Se dan cuenta? Porque yo puedo ser intendente y puedo decir, bueno, ahora vamos a hacer una cápsula espacial para llegar a Venus. Entonces, los ciudadanos del intendente van a preguntar, del municipio van a preguntar, ¿y cuánto nos sale? Bueno, cada uno tiene que pagar 8 millones de dólares por mes. No, listo, se acabó. Sí, pero si yo soy el gobierno federal, chicos, atención con esto, esto no es América Latina, esto es Estados Unidos. Si yo soy el gobierno federal, entonces sí voy a poder darme el lujo de pasar a la historia diciendo, vamos a llegar a Marte. ¿Quiénes lo pagaron? Los pagaron no solamente los que nunca van a llegar a Marte, sino los que nunca llegan a fin de mes. Esos pagaron la financiación, esos pagaron el viaje a Marte. ¿Ah? Toda la pobreza que hay en Estados Unidos, que hay pobreza, es la que está pagando el viaje a Marte. ¿Ah? O sea, cuidado con esto, pero a un municipio es muy difícil que eso suceda. Es más, lo más probable es que suceda lo que ya está sucediendo. Lo que está sucediendo es que en estos momentos son ultramillonarios norteamericanos los que están diciendo vamos a llegar a Marte. Entonces, perfecto, gastate todo lo tuyo en llegar a Marte. Ningún problema. ¿Ah? A ver, he hablado demasiado, estoy cansado. A ver, ladies first, aplicamos ladies first. Sí, ladies first. No, que recién cuando decís eso, están pagando viajes a Marte, pero también están pagando todos los bienes a los que por ahí no podrían acceder si no pagan impuestos. Los bienes A ver, son sí, disculpa, públicos. no te entendí bien. A ver, sí. ¿Quiénes están pagando? ¿Los millonarios o los.? No, los que decís que no llegan a fin de mes. Ah, sí. Sí. También están pagando por los bienes a los que están accediendo gracias a los impuestos. Ah, pero eso está bien, a ver. O sea, No, muy bien, muy bien. A ver. Hay situaciones culturales muy raras donde los gobiernos federales han sido muy ordenados, donde veo casi cero corrupción y con una especie de obsesión así anglosaxon, los impuestos han ido hacia el gobierno federal para un determinado objetivo y han vuelto sin un centavo de menos. Eso ha sucedido. Y desde el punto de vista ético no tengo mayores objeciones. Por ejemplo, en las primeras etapas de los 50, los 60, de algunos países nórdicos, como por ejemplo Suecia, Finlandia, el estado social de esos países efectivamente daba educación y salud de esa manera. ¿Ah? Simplemente la advertencia en esos casos es económica. El asunto es, el gobierno municipal podría hacerlo más eficientemente, etcétera, etcétera, y cuidado con lo que se llama la pirámide poblacional, que es lo que ya les está pasando. La pirámide poblacional quiere decir que en los 50, en los 60, en los 70, en esos países la gente, por ejemplo, se jubilaba a los 50. ¿No? Bueno, primero de los 20 a los 50 habían recibido educación y salud gratis, perfecto. Y luego el resto de su vida recibían el seguro social y la jubilación estatal alta, perfecta, y viajaban y la pasaban mal. La pirámide poblacional, esto ya lo habrán visto, significa que la cantidad de viejitos comenzó a aumentar, mientras que la población joven activa, o sea, la que pagaba impuestos, comenzó a descender. Y ya a partir de los 80, 90, la cantidad de impuestos que llegaban era insuficiente para mantener a la población pasiva. ¿Ah? Y eso está implicando en este momento la crisis de los gobiernos providenciales en Europa. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, estuvo, si querés, a ver, desde el punto de vista de la no corrupción y la eficiencia en la administración de los recursos estatales, fue muy meritorio, pero en primer lugar había una advertencia económica, eso no podía durar para siempre, hay que volver a una administración municipal en combinación con la administración privada, pero también había una advertencia ética, y acá me voy a la filosofía política. Independientemente de que esto se pueda hacer o no, y que en otro caso donde se hizo, la pregunta de filosofía política es:
¿Está bien moralmente que las cosas más importantes de nuestra vida dependan de un gobierno que las administre, ¿no? O sea, ¿está bien moralmente semejante nivel de dependencia de nuestra propia existencia con respecto al gobierno, que son otras personas como nosotros? Tal vez en algunos países con otras culturas, bueno, uno podría estar tranquilo diciendo, bueno, hay funcionarios públicos, hay public servants. No depende de privados. ¿Cómo? No depende de privados. También son personas. Ah, sí, pero acordate, tenés toda la razón. Si el mercado libre tendiera al monopolio, tenés razón, cuidado con eso. Pero si el mercado libre tiende a la expansión de iniciativas privadas diferentes, la diferencia es que entonces es un contrato que puede ir cambiando. Quiere decir, por ejemplo, tu ropa y tu comida también dependen. Es importante, pero depende de un mercado libre activo. ¿No? Si el gobierno nacional te diera directamente si la ropa y la comida, no solamente estaría el problema de la ineficiencia, sino la dependencia. Ahora vos dependés del tercero. Claro, en un mercado libre hay interdependencia. Todos compramos y vendemos. El asunto es que ninguno de ellos te lo puede hacer monopólicamente y continuamente. Eso. Ahora, si vos me decís que el mercado libre tiene el monopolio, creo que una vez lo discutimos, el precio del monopolio, etc. Es una cuestión buena y hay que prestar atención. ¿Okay? En la medida que vos tengas una relativa confianza en que el mercado libre, lo que tiende a hacer es a expandir mercados y no cerrarlos. Entonces, por ejemplo, en materia de salud y educación, podés tener múltiples servicios privados con sistemas de cálculos. Por ejemplo, los seguros privados de salud, ¿por qué no pueden funcionar tan eficientemente como la fábrica de zapatos o los McDonald's? Lo que quiero decir es, vos podés tener 20 empresas que te dan seguros de salud. No estoy hablando de las obras sociales obligatorias, estoy hablando de seguros sociales privados. Bueno, cada uno intentando competir en el mercado para brindarte el mejor servicio con los límites humanos que eso tiene. Pero ¿por qué no puede funcionar ese sistema? Porque también hay una cuestión cultural muy delicada. Si vos tuviste a 4 o 5 generaciones acostumbradas a que cuando viene el recital de fulano gastamos 1.000 pesos en la entrada, pero si tenemos que ir al médico tiene que ser gratis, pero gratis entre comillas. Si tenés 4 o 5 generaciones acostumbradas a eso, claro, es difícil políticamente luego decirle, mire señora, así como que gasta 1.000 pesos en la entrada de fulanito, ¿por qué no puede gastar 100 pesos en médico fulanito? Es una cuestión cultural. ¿Ya? No estoy diciendo que lo digo con esto. Ahora, después apliquemos Hayek. ¿Qué pasa con el que finalmente no puede acceder al seguro de salud? Bueno, muy bien, va a haber un hospital municipal. Siempre que el sistema de hospital municipal no niegue, no coarte, no impida el desarrollo de empresas privadas del seguro de salud. Entonces, finalmente tenés el hospital municipal. Algunos será mejor, otros peor, los municipios van a competir. Pero lo pagan todos. Pero lo están pagando todos y es un costo asumido. Pero si querés es un debate político. O sea, tenemos un hospital municipal de emergencia, o sea, destinado a los que en última instancia estén totalmente desposeídos. Bueno, es una decisión política del municipio. Pero esto es real, La experiencia ha surgido. Ustedes saben, tal vez lo estuvieron con Enrique, que Estados Unidos jamás organizó de gobierno federal para abajo, sino fue, ahora ya está cambiado, pero fue al revés. Fue todo el gobierno municipal hacia arriba. Mientras los colonos en 1789 sancionaban la Constitución Federal y era de lo único que se ocupaban, los gobiernos municipales eran los lugares a cuyo alrededor estaban todas las iniciativas privadas correspondientes, pero en los gobiernos municipales estaba la famosa escuela. En Estados Unidos, por ejemplo, ¿vieron todas las películas norteamericanas donde los high school, los chicos en la escuela donde están los lockers? Esas son las escuelas municipales. Es una tradición, pero no son estatales en el sentido que dependen del gobierno nacional, son municipales. Y por supuesto el sistema está abierto a que existan las privadas, pero las escuelas municipales no son. Ahora, esa escuela municipal está administrada no por el gobierno federal, sino por el municipio, tiene más o menos recursos,
Y por lo menos implica entonces que el ciudadano de Texas no tiene que estar pagando la escuela municipal del estado de Nueva York, y así sucesivamente. Y cuando efectivamente la escuela municipal está mal administrada, se advierte mucho más. No sé si me explico. O sea, el principio de subsidiariedad también implica esa presencia, que con esto no estarían de acuerdo todos los liberales, Hayek sí, de que el gobierno municipal pueda prestar servicios de salud y educación, siempre que no cierre las puertas a la iniciativa privada. En ese sentido, Argentina tiene una historia mucho más interesante. Mientras que las escuelas privadas en Estados Unidos fueron siempre muy caras, en Argentina, tradicionalmente, las escuelas parroquiales y las escuelas de las comunidades, extranjeras que se instalaron en Argentina fueron siempre muy baratas. O sea, la tradición de la educación privada en Argentina fue siempre muy activa, ¿no? Hasta que, por supuesto, la crisis económica implicó que todo fuera todo, cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, a un norteamericano le sería muy difícil entender la famosa escuela parroquial de barrio, donde van los chicos con uniforme, que es muy barata. Porque para ellos o vas a la escuela tipo de la Sociedad de los Poetas Muertos, o vas... Claro, ¿cómo? Sí, pero otra vez. Pero como Estados Unidos tuvo más disciplina monetaria, tal vez, ¿saben lo que habitualmente uno de los seguros ofrecidos por los bancos norteamericanos se llama seguro de educación? ¿Qué quiere decir? Que vos, por ejemplo, que uno se casa, tiene una familia y apenas tenés el primer chico, abrís un seguro, ¿no? Y empiezas a depositar mes a mes una cifra a bailar. Y en 20 años, en 21, ¿cómo pagás la cuota a Yale, a Harvard, a Princeton? Un seguro. Lo acumulaste durante 20 años. ¿Por qué? Pero porque había disciplina monetaria, en primer lugar. Segundo, porque nadie te lo expropió. A nadie se le pasa por la cabeza, ni siquiera el gobierno federal actual, que es una bestia de estatista, ¿no? Ni siquiera a nadie se le ocurre expropiar un seguro privado. Todavía, ya va a llegar. ¿Okay? Ahora, si vos estás en un país donde la inflación te mata y además cualquier seguro privado te lo expropia, entonces sencillamente nunca vas a poder hacer eso. Y cuando el chico tenga 19, 20, muchos padres se van a preguntar, ¿y ahora qué hacemos? Y nada. No podemos hacer nada. ¿Ah? O sea, todas estas cosas son importantes de concebir, de manejar, de pensar, ¿no? Pero hay una herramienta Sí. que es la clave, que es la famosa ley de leyes, o el presupuesto nacional. Sí, claro. Y la forma que lo presentamos acá hace fácil el poder elaborarlo. Claro, porque es difícil, porque según Hayek y Buchanan, el presupuesto para el gobierno federal tendría que ser muy limitado y no interferir en los gobiernos estaduales y municipales. O subir y abajo. No, a ver, en Estados Unidos hay una cosa que yo no comparto, que usted sabe que es el alto impuesto a la renta que va al gobierno federal. Pero independientemente de eso, en la Constitución norteamericana originaria, el presupuesto era para la administración federal, pero de ese presupuesto no había destinos a los estados y los municipios. Que quiere decir que se sostenían por sus propios impuestos, lo cual garantizaba verdaderamente el sistema federal. O sea, los estados y los municipios eran verdaderamente libres desde el punto de vista económico y político del gobierno federal. Lo que dependía del gobierno federal desde el principio fue relaciones exteriores y fuerzas armadas. Pero, la Argentina, como siempre, tuvo una tradición unitaria muy fuerte, y aunque la Constitución del 53 fue federal, sin embargo, inmediatamente comenzaron las intervenciones del gobierno federal, del gobierno provincial, intervenciones de tipo de subsidio, de ayuda económica, que al principio se ven bien, pero con el paso de las décadas, terminó en una dependencia total y completa de las provincias con respecto al gobierno nacional, que es el drama que se vivió hoy, porque, a ver, aunque la letra de la Constitución afirme la autonomía de las provincias, si un gobernante depende de Cristina Kirchner para pagarle a sus empleados públicos, ¿qué autonomía política puede tener esa provincia? Pero todo es una cuestión de cómo dividen los niveles de gobierno.
Claro, como un gobernador no puede pedir autónomamente un préstamo al exterior, tiene que depender del gobierno nacional. Y en esto no hay que ser ingenuo. Puede venir un político y decir, no, yo no voy a ser como los demás. Yo les voy a dar a los gobiernos provinciales lo que corresponda, aunque piensen políticamente diferente a mí. Eso es muy iluso. La naturaleza humana, una vez que está en el poder, tiene un sinfín de tentación. Es muy iluso suponer que alguien en el gobierno federal le va a estar dando recursos a un competidor político. Tenés que ser un santo, pero el sistema político no puede estar basado en los santos. En el sistema político hay personas comunes y corrientes. Los sistemas políticos tienen que estar hechos para personas comunes y corrientes. O sea, tienen que tener límites constitucionales al abuso del poder. Y una ley de presupuesto donde directamente se corte la dependencia de las provincias y municipios con respecto al gobierno federal, es un límite al abuso del poder. O sea, arriba puede haber un chantapuff impresionante, pero legalmente no puede llegar a ser mal. Lo último que les quiero decir al respecto es una anécdota que siempre cuento para que entiendan hasta qué punto esto fue una tradición, por lo menos en los Estados Unidos, ahora ya no. Yo asistí a una conversión familiar en los años 80, no es que lamentablemente pude dejar poco, pero creo que a algunos ya les conté que hay una rama de mi familia que vive en Filadelfia. Bueno, nos podemos ver poco, pero bueno, ahora con el Skype todo se logra. Pero me acuerdo que en los 80 hice un viaje donde fui a ver a mis primos allá, bueno, y estaba en una reunión familiar y descubrí algo que para un porteño era un escándalo. La mayor parte no sabía el nombre del gobernador de Pensilvania. No tenía ni idea. Bueno, yo les empecé a preguntar. No tenían nada más reparo de idea. Para un porteño, ¿no? Que se enorgullece de saber todo de política, y quién es este, quién es el otro, era medio extraño, ¿no? Pero que ellos sencillamente no tenían necesidad cultural de saber quién era el gobernador, no los podía molestar en absoluto. Del gobernador no dependían ni sus cuentas bancarias, ni sus ahorros, ni su seguridad jurídica, ni sus libertades, nada. El gobernador estaba ahí haciendo su poca política que podía hacer. Y más o menos preparando la campaña para ver si podía ser candidato a presidente. Eso era todo. El gobernador no era nadie. Puede contar esa O anécdota. sea, ¿ves la diferencia? Por supuesto, eso ya pasó, les cuento. Eso fue hasta los 80 y punto. Puedo contar una. Sí. Le pasó a un contador con quien trabajé, de esto hace ya muchos años. De joven, él trabajaba de Banco de la Nación, de ventanillero, ahí, de pincho. Una cosa que le dieron, ella se cree, la llamaban por teléfono porque estaban en descubierto. No había pasado. Y entonces un día nada más. O sea, no había hotmail. No, por favor, alego todo. Llamó por teléfono. Cuando me ve el teléfono, dice, por favor, con Chio Ortiz, un momentito, ¿de dónde lo llama? Banco de la Nación. Pasa la comunicación. ¿Con quién quiero? Con el señor Ortiz. Sí, claro, un momentito, otro teléfono. Y así. Bueno, eso sigue pasando. Sí, perfecto. Hasta que llega un señor y me dice, pero, no, ¿de qué para que el Banco de la Nación me llama? ¿De cuenta con él? Pero, ¿usted sabe quién es el señor Ortiz? Yo soy de Banco de la Nación y necesito hablar con el señor Roberto Ortiz. Dice, ¿usted sabe quién es el señor Roberto Ortiz? No, cuenta 3222. Es el presidente de la Nación. No sabía. No lo sabía. No se sabía, no. Ahora que Ah, claro que uno que es presidente. Bueno, pero si es la época que yo estoy presuponiendo, ya debería saber quién es. Ya en esa época ya tendría que saber. ¿Okay? Pero bueno. Miren, nada de lo que les digo es algo utópico. Son cosas que por un lado fueron hechas, aunque luego deshechas, pero se pueden hacer. ¿Ah? Bueno, no voy a preguntar si hay alguna pregunta porque son 4 menos
20 y están todos que no dan más, etc. ¿Sí? Bien, nos vemos el otro lunes, ¿ok? Con un tema un poco más teológico. Ah, perdón, la lista, por favor, pónganse presentes, como si le digo, lo que estén presentes. ¿Ok? Rápido.